Para el martes 11 de febrero de 2025, la lectura la tomamos del libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 31. Dice así la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Felipe, uno de los primeros convertidos de esa iglesia naciente allá en Jerusalén, era un hombre que escuchaba la voz de Dios, que permitía que el Espíritu Santo le hablara y que cuando le hablaba no era rebelde a la voz del Señor. Por el contrario, inmediatamente obedecía, aunque la orden que recibió fue descender a un camino desierto. Siendo un llamado de parte del Señor, siendo un mandato, humanamente hablando, esperaríamos que lo hubiese enviado a una ciudad, a un pueblo, a un lugar habitado, pero lo envía a un desierto. En nuestra humanidad podríamos decir, Señor, pero si es un desierto, ¿a qué me envías allá? Y en nuestra humanidad muchas veces escuchamos que Dios nos habla, tal vez a través de sueños, de visiones, o tal vez a través de uno de sus siervos en alguna prédica. Y somos reacios a esa voz. Inclusive a veces podemos llegar a ser rebeldes e ir al lado opuesto de donde el Señor nos envía. Felipe hubiese podido decir, sentí de parte del Señor ir a compartir buenas nuevas. Pero oí una voz que me dijo al desierto, no, mejor voy a la ciudad. Pero la voluntad de Dios era que él llegara, que él fuera por el camino desierto. Felipe, sin saber a qué iba, se limitó a obedecer la voz del Señor. El versículo 27 dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y venía leyendo al profeta Isaías. A veces nosotros decimos, qué casualidad. Pero déjame recordarte, con nuestro Dios Todopoderoso, con nuestro Padre Celestial, no hay casualidades. Él tiene absolutamente el control de todo. No se mueve ni siquiera una hoja de un árbol, ni uno solo de nuestros cabellos cae a tierra sin que Él lo sepa. Y estaba leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu, dice en el versículo 29, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu con Felipe? Guiándolo. Y lo guió cuando Felipe se dispuso en las manos de Dios. Dios siempre está dispuesto a guiarnos. El problema es que a veces nosotros no queremos aceptar esa guianza, porque tal vez nos parece absurda. Tal vez nos parece que tendremos mejores resultados de otra manera. Pero el Señor siempre, siempre tiene la razón. Aunque no nos parezca lógico, mi Señor siempre tiene la razón.
Y dice el versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Esa pregunta que nosotros pudiésemos pensar es una pregunta atrevida, aún ofensiva. Siendo un funcionario de la reina, siendo un hombre ilustrado, tenía en su poder un manuscrito de la palabra de Dios. Era una persona importante, conocedora al menos de las letras, ¿ves? Y que le pregunte un desconocido, ¿pero entiendes lo que lees? Posiblemente eso que se escuchó como una ofensa en nuestra humanidad, en este etíope, fue aquella expresión que le permitiría abrir sus ojos espirituales. Esta pregunta fue la respuesta que vino directamente de parte de Dios para un hombre que estaba hambriento y sediento del agua viva, de aquel pan vivo que descendió del cielo. Y el versículo 31 dice que respondió el etíope, ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahora, cuando concluye la escritura, más adelante dice que llegaron a un lugar donde había agua, y el etíope le dice a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si puedes creer, bien puedes hacerlo. Y el etíope confesó que creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Descendieron juntos al agua, Felipe lo bautiza y el Señor lo arrebata del lugar. La Escritura no nos cuenta más acerca de este funcionario, pero los historiadores que en Etiopía hay una de las iglesias cristianas más grandes. Lo que quiero decirte es que a veces el Señor nos envía a hablarle, a compartirle a una sola persona. Y en nuestra humanidad sería mejor si nos invitara a predicar a una gran iglesia. Pero si la persona correcta recibe el Evangelio, ésta se encargará de compartirlo, de esparcirlo. Mi Señor no obra conforme a nuestros pensamientos. Él lo hace de acuerdo a su omnisciencia, a su poder, a su conocimiento, a su sabiduría. Por eso debemos nosotros dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Estamos, por la gracia de Dios, iniciando una obra de evangelización con los niños de los alrededores de la casa de oración. Y sabemos que es el Señor el que está moviendo las cosas. Confiamos en su bondad, en su gracia, en su misericordia, que Él será el que toque los corazones de aquellos pequeños que continuarán con el discipulado y que seguirán a mi Señor Jesucristo y podrán transmitir en sus colegios, en sus casas, con sus vecinos, el amor de Dios. Tenemos la oportunidad aún de seguir avanzando y vienen cosas maravillosas de parte de Dios. Así como vemos que la sociedad cada vez se va sumiendo más en delitos y pecados, dice la Escritura que donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Así que manos a la obra. Recuerda estar orando por la obra que se está haciendo. Y no solamente aquí en este lugar, la obra que se hace alrededor del mundo. Mi Señor utiliza a aquella persona que está dispuesta a servirle. Bendigo tu vida en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y si Él nos permite, aquí estaremos compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.